Paz a vosotros, amados hermanos. Espero que podamos entender completamente lo que quiero transmitir. Y antes de iniciar la clase quisiera orar para que Dios nos guíe, Dios nos ayude en estos momentos. Padre bendito, en esta hermosa mañana te doy muchas gracias porque me permites estar en esta plataforma para poder compartir mi experiencia y también la clase de grupos familiares con mis hermanos de Argentina. Bendice a mi hermano Marín, bendice su esposa, bendice también la familia que tiene, Señor, de la fe allí en Argentina. Bendice a mi hermano que está grabando también. En estos momentos te suplico, Padre, que todo se lleve a cabo conforme a tu voluntad. Permita que podamos hablar bien, Señor, y podemos sacarlo adelante este curso y que sea de bendición para mis hermanos, hermanas que han de escuchar. Todo dejamos en tus manos, te suplicamos tu bendición, tu dirección en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Voy a compartir. Bueno, el propósito de la clase de hoy, la primera clase es presentar las ventajas de utilizar grupos familiares en la iglesia local. Muchas iglesias no la usan, no saben si tienen ventajas o no, porque no la usan. Pero cuando una persona lo usa, se va a dar cuenta las ventajas que tiene tener grupos familiares o establecer grupos familiares en la localidad. Si la iglesia donde están ustedes es grande, de 50, de 100 miembros, es mucho más fácil establecer los grupos familiares, porque allí es donde se identifican hermanos comprometidos con esa capacidad de dirigir un grupo o ser un líder en un grupo familiar. Por lo tanto, quisiera que dejen en mente que es el grupo familiar y vamos a hablar ahorita lo que son las ventajas. Aquí tengo algunas fotos. Ustedes se van a dar cuenta los puntos principales del grupo familiar. Es la palabra compañerismo, adoración, discipulado, evangelismo. Estos cuatro principales puntos son cosas que se deben de llevar a cabo en un grupo familiar. Vamos a estar hablando ahorita cómo lo vamos a implementar estos 4 pasos. Solamente quería poner este punto en la vida de Pablo. Mi vida ha sido un continuo ir y venir. Es decir, Pablo trabajaba, iba y venía, siempre trabajando, nunca estuvo sentado, siempre estaba trabajando el apóstol Pablo. Voy a leer el 1 de Timoteo, capítulo 1:12. 1:12 dice de esta manera en la Dios habla hoy. Doy gracias a aquel que me ha dado fuerzas, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me ha considerado fiel y me ha puesto a su servicio. Dice Pablo que le está dando gracias a Dios porque Dios es quien elige a las personas. Fue elegido Pablo, yo te doy gracias, Señor, porque me has considerado fiel y me has puesto a tu servicio. Yo creo que como pastores, como líderes, como miembros, debemos practicar también este punto, ¿no? Agradecer a Dios porque nos ha llamado en su servicio y que nos mantenga fieles en su camino. En 2 Corintios capítulo 24, 11:24, dice el pasaje. En 5 ocasiones los judíos me castigaron con los 39 azotes, 3 veces me apalearon y uno me apedrearon. En 3 ocasiones se hundió el barco en que yo viajaba y a punto de ahogarme pensé una noche y un día en alta mar. He viajado mucho y me han visto en peligros de ríos, en peligros de ladrones, en peligros de entre mis paisanos y entre los extranjeros. También he visto en peligros de
la ciudad, en el campo, en el mar, en peligros entre falsos hermanos. He pasado trabajos y dificultades, muchas veces me he quedado sin dormir, he sufrido hambre y sed, muchas veces no he comido, he sufrido por el frío y por la falta de ropa. Además de estas cosas, cada día pesa sobre mí la preocupación por todas las iglesias. Aquí vemos cómo Pablo sufría, él iba y venía, trabajaba, desvelos, cansancio. Él es un hombre que trabaja, un hombre que nos da el ejemplo, no solamente con lo que dice, sino con sus hechos. Y es precisamente lo que debemos nosotros considerar. Lo que hizo este hombre, pues también imitarlo. Y aquí pongo tres palabritas. Nosotros como cristianos, ¿qué debemos hacer? Trabajar, trabajar y trabajar, para que podamos seguir las pisadas del maestro y seguir también las pisadas de Pablo, como ellos trabajaron. Son hombres que no se cansaron en el sentido espiritual, trabajando día y noche. Pues sufrieron muchísimo y lograron mucho también por trabajar de esa manera. Hay un hombre en México, bueno, se escuchan las frases en México, que uno tiene que gastarse, gastarse y gastar, gastar y gastarse, de, de manera que mucha gente conozca a Cristo. Pero muchas veces solo estamos dispuestos a gastar económicamente, pero no gastarnos nosotros como persona. Tenemos que entregar nuestras vidas y aquí vemos a un hombre que entregó su vida de ir y venir, ir y venir. No había descanso para él en cuanto al trabajo. Bueno, vamos a ver los puntos de los grupos familiares. Estos fundamentos son cuatro, pero vamos a ver primero esto. El objetivo de los grupos familiares debe ser crecer y multiplicarse. Nunca es dividir las iglesias haciendo grupos familiares, sino el propósito o los objetivos es para que la iglesia crezca y se duplique, ¿no? No es dividir la iglesia. Y voy a estar comentando bien esto para que no pase con nosotros. Cada grupo familiar tiene un compromiso. Compromiso de evangelizar, desarrollar líderes, nutrir y discipular creyentes, a crecer y multiplicarse. Si el grupo no evangeliza, el grupo familiar o célula o grupo mate donde ustedes tengan establecido uno, si el grupo no evangeliza, no tiene un día de práctica donde dicen vamos a salir tal día para ir a visitar, a discipular, a evangelizar, a conectarnos con personas, si no tienen un día, no va a pasar absolutamente nada. Y eso de que tenemos bien vivo el evangelismo, podemos multiplicar las personas. De ahí es donde empiezas a nutrir y discipular las personas. Si ya son 15, si iniciaron 7, ya son 15, pues hay que nutrir, discipular las personas, trabajar con ellos uno a uno o en el mismo grupo familiar, darles temas para que se nutran, para que crezcan en su vida espiritual. Una vez que tengan ese punto de discipulado, van a un compromiso a desarrollar líderes, porque dentro del grupo familiar, de ahí es donde se desarrollan líderes. No vamos a poder traer en otros grupos o mandar a otras personas. De ahí mismo surgen los líderes, porque los hermanos que están comprometidos, ellos tienen la responsabilidad de desarrollar líderes, para que ellos también surjan, se dupliquen más bien al liderazgo. Y el último sería crecer y multiplicarse. El objetivo de los grupos familiares no es estar en los mismos números que iniciamos. Si iniciamos con 7 personas, pasó un año y nosotros no hemos multiplicado a 14, pues no tiene vida el grupo. Entonces, tiene que tener estos 4 compromisos cuando uno inicia grupos familiares. Primero, el evangelismo.
Una vez que lleguen las personas, nutrirlos, discipularlos y después del discipulado a desarrollar líderes. Bueno, ya ustedes conozcan más sobre la materia desarrollando líderes, ¿no? Para que ustedes tengan algunos elementos para saber cómo hacerlo, ¿no? Cómo hacerlo y también cómo desarrollar los líderes. Pero de este punto sí me gustaría que quede claro. Hay un compromiso. Cada grupo tiene este compromiso. Son cuatro que ustedes ven en la pantalla y es importante que la practiquen en todo momento. En los grupos familiares, ustedes se van a dar cuenta este punto, ¿no? De la iglesia del Nuevo Testamento y la iglesia tradicional. Cuando hablamos de la iglesia tradicional, nos referimos a las iglesias que actualmente la tenemos, ¿no? En nuestras iglesias, en nuestra localidad. ¿Cómo trabajan hoy y cómo trabajaban antes? Vean las actividades. Las actividades del Antiguo Testamento era el compañerismo. Dice Hechos 2, versículo 42. Todos los días se reunían en el templo, en las casas y en todo lugar. Todos los días se congregaban ellos. Tenían compañerismo, trataban de estar en comunión todos los días. En nuestra iglesia actual son los servicios semanales en el templo. Casi todas las iglesias tienen un servicio, los más adelantados tienen 2 servicios, 3 servicios, pero son servicios semanales que se hacen en el templo. Eso es la iglesia tradicional. No practicamos el de ir diariamente a convivir con un hermano, con una hermana en su casa. No tenemos esa costumbre o ese hábito. Y la iglesia primitiva, si todos los días se reunían en las casas, en el templo, no cesaban de dar gracias a Dios y comían juntos, con sencillez de corazón. Así lo describe el pasaje. Y en la iglesia, pues cada sábado, si es que la iglesia se invita a comer allí, pues ya sería una ganancia, porque una vez en la semana se congregan, conviven. Pero en lo bíblico, en el texto bíblico es todos los días. El otro punto es sistema de apoyo, cómo se apoyaban ellos. Aquí el apoyo que hacían era edificarse unos a otros, se ayudaban unos a otros, compartían unos a otros, o se oraban unos a otros, eran de ese tipo, ¿no? De unos a otros. Y en nuestro tiempo, lo que más se escucha es estas palabras. ¿Tienes problemas? Busca el pastor. Ve con el pastor. No es la persona, si acude una persona conmigo, no le digo, bueno, ya que acudiste conmigo, vamos a trabajar, vamos a orar, vamos a leer la palabra, voy a tratar de escucharte. Más bien, no tenemos esa responsabilidad, lo mandamos con el pastor para que platique con él, para que converse con él o, lo dirija, lo guíe. Y eso es el trabajo de hoy, en nuestra actualidad. Y en aquel tiempo no. Si llegaba un hermano a contar su necesidad, el otro hermano lo ayudaba. Es por eso que decimos, se edificaban unos a otros. Relaciones. ¿Cómo tenían este punto? Relaciones. Dicen que eran íntimas, se ayudaban unos a otros. Tenían una relación muy bonita porque era de todos los días. Cuando ustedes convivan con hermanos, con hermanas que se convive todos los días, ustedes se van a dar cuenta que se sueltan. Yo tengo problema con mi esposo, no tengo mucho dinero ahorita, debo a aquel lugar, tengo problema con el hermano, con la hermana. Se ayudan unos a otros y es más íntimo, te cuentan los problemas. Y en la iglesia es poca transparencia. Nosotros vamos y cantamos muy bonito y parece que todo está bien, parece que no hay ningún problema, parece que en las casas todo está calmado, pero
muchas de las veces hay más problemas en las casas porque en las iglesias somos muy poco en eso de la transparencia. Subimos y ponemos la mejor cara, nos portamos lo mejor, pero en los grupos familiares o en aquel tiempo, cómo se relacionaban las iglesias, no, se conocían los problemas muy íntimos, porque es así todos los días estaban allí. Y así conocemos los problemas cuando un hermano está padeciendo algo, tiene un problema con su esposo, su esposa, con sus hijos, pero no cada sábado, no cada culto semanal, sino debería ser todos los días. Palabras claves del Antiguo Testamento, perdón, del Nuevo Testamento es id y hacer discípulos. Bueno, aquí lo encontramos en Mateo 28, verso 19, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Este es, hagan discípulos, vayan, id y hagan discípulos a todas las naciones. Y en la iglesia tradicional, en nuestra actualidad, es ven y crece con nosotros. Tratamos de invitar a las personas para que vengan a nuestra iglesia y nosotros no vamos a ellos. El mandato de Jesús es que vayamos, id, vayan a ellos y hagan discípulos. Y no que invitemos al templo y crezca con nosotros. No, no es la idea de Jesús, es que nosotros salgamos y vayamos a ellos. Eso hacían la iglesia primitiva. Nosotros hoy en día estamos practicando, vengan, crezcan con nosotros. La última parte es prueba de evaluación. ¿Cómo evalúan ellos la iglesia primitiva? Evaluaban cómo sirves, cómo servían los hermanos. No sé si recuerdan ustedes en Hechos 6, cuando tengan tiempo pueden leer esta parte de la Biblia, donde habla que escogieron diáconos para servir. Pero eso se da cuenta, aunque habían algunas cualidades que debían de ser llenos del Espíritu Santo. Pero lo más importante es que es cómo servían, así evaluaban. Pero nosotros hoy en día, ¿cuánto sabes? Si has estudiado en un seminario teológico, misionológico, o en algún lugar, tienes algún reconocimiento de una escuela, nos evalúan de esa forma en aquel tiempo, ¿no? ¿Cómo sirves? ¿Cuánto sirves? Así debería de trabajar en esta columna la iglesia del Nuevo Testamento, la iglesia de hoy. Eliminar esta columna, la iglesia tradicional. No deberíamos trabajar de esa forma. Deberíamos de imitar la iglesia primitiva. Voy a ir a las funciones. Funciones. Las 4 funciones del grupo familiar es compañerismo, adoración, discipulado, evangelismo. Me gustaría que esto quede claro en su mente, que memoricen para que ustedes contesten las respuestas cuando se hagan las preguntas, ¿no? Estos son 4: compañerismo, adoración, discipulado, está el evangelismo, discipulado, adoración, compañerismo. Cada uno de estos vamos a hablar más específico. Pero en lo general, ustedes tienen que tener de memoria estos 4 puntos. No importa si ustedes memorizan de evangelismo, discipulado, adoración, no importa la forma como lo memoricen. Lo importante es que la tengan bien claro. Yo tengo una forma de hacerlo, ¿no? Aquí iniciamos con el dedito meñique. Ustedes pueden poner aquí el compañerismo, adoración, discipulado, evangelismo. Ustedes lo pueden hacer de una forma con sus 4 dedos y 4 puntos. Pero si ustedes tienen la capacidad para memorizar, lo pueden hacer en la forma que ustedes lo saben hacer. Pero necesito que la memoricen las 4 funciones del grupo familiar para que podamos nosotros establecer un grupo familiar. Necesitamos tener bien claro estos 4 puntos. Bueno, aquí voy a pasar rápido donde dice compañerismo, posibles actividades. Algunas posibles actividades ustedes pueden ver cuando tengan ya un grupo familiar, un grupo mate ahí en su lugar donde están viviendo. Ustedes
pueden practicar estas posibles actividades. Compartir dificultades, conocer a través de rompehielos. Los rompehielos los voy a compartir en la segunda o tercera clase para que ustedes tengan la idea cómo es un rompehielo. Ustedes tengan muchos rompehielos, es decir, para trabajar. Orar unos por otros es una de las actividades del compañerismo. A veces pensamos que solamente es convivir, platicar, reír. También es orar unos por otros. Orar con el hermano o la hermana sería también parte del compañerismo. No todo es canto en un grupo familiar, no todo es estudio bíblico. También hay que dedicar un tiempo para orar unos por otros. Si ustedes practican este punto, va a ser más íntimo, porque si yo digo, hermano, hermano Juan, hermano Carlos, quiero orar por usted, ¿qué problema tiene usted? Y el hermano Carlos o el hermano Juan me va a decir los problemas que tiene, y esos problemas voy a orar por él. Y yo también le voy a contar mis problemas. Es por eso el orar unos por otros es el compañerismo. Esos son posibles actividades que ustedes pueden realizar en el grupo familiar. Comer juntos, pues eso ya ni nos cuesta. Muchas veces tenemos esa habilidad, ¿no? Que sabemos comer, convivir muy bien. Yo espero que ustedes traten con los hermanos una vez en la semana, no comer en sus casas, vayan con un hermano del grupo familiar o el grupo mate. No necesariamente comer en su casa o en la casa de ustedes, busquen un lugar para comer juntos. Eso sería el compañerismo, algunas posibilidades para posibles actividades que ustedes pueden realizar. Lo que dice Hechos 2:42 es lo que cité hace rato, ¿no? Que todos los días se congregaban, se reunían para comer juntos. Y Hebreos 10:25, todos, creo que la mayoría tenemos de memoria este pasaje que habla que no dejemos de congregarnos como algunos lo tienen por costumbre, sino más bien debemos exhortar a los hermanos mientras el día del Señor se acerca. Así que hay que animar a unos, animarse unos a otros. Ese sería Hebreos 10:25, animar a las personas que están a nuestro cargo o en el grupo mate o grupo familiar. Posibles actividades en adoración, bueno, pues eso lo hacemos muy bien. Cantamos, damos gracias por todos, orar en voz alta o en silencio, leer salmos, ofrendar. A veces la adoración, a veces pensamos que es puro canto. Ustedes pueden tener esta capacidad para leer un salmo. Yo he memorizado varios salmos para adorar a Dios. Siempre adoro iniciando, oh Señor, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. De la boca de los niños fundaste la fortaleza. Es decir, ustedes memoricen un salmo, un verso, para cantar a Dios de esa manera. No todo es canto, una oración en voz baja, una oración en voz alta. Hagan todo lo posible para tener también adoración. A veces no es necesario cantar en un grupo familiar, sino leer un salmo, leer eso, ya cantamos y ya entran en el otro punto, ¿no? De lo que es discipulado, por ejemplo. Hechos 2:42, lo mismo cito el pasaje. Todos los días se reunían en la doctrina de los apóstoles. Allí dice en la doctrina o en la enseñanza de los apóstoles. ¿Cuáles serían las posibles actividades que se deben dar en discipulado? Memorizar pasajes de la Biblia. Y muchas veces la gente no le gusta mucho leer la Biblia, menos memorizar un pasaje, un texto bíblico. Por lo tanto, cuando la gente memoriza un pasaje de la Biblia en la semana, uno en la semana, ustedes se van a dar cuenta que en un año esa persona ha crecido mucho, porque ha sido discipulado con memorizar pasajes. Por eso pongo aquí las posibles actividades. Aprender a aplicar la Biblia a la vida diaria. Enseñarles a los nuevos para que aprendan a aplicar
la palabra y a entenderla y aplicarla en la vida diaria. No solamente es comprender, aprender, tener toda la teoría, sino lo que aprenden deben vivirla. Pero hay que enseñarle, aprender a aplicar la vida a la vida diaria de mis hermanos, ¿no? Entonces, usar tus dones para que crezcan también los hermanos. Uno de los puntos que podemos ver aquí es que crezcan en sus dones, ¿no? En sus dones. Hay quienes no han descubierto sus dones y en el discipulado tú lo descubres, que, que preside muy bien o dirige muy bien, predica muy bien, enseña muy bien. Tú mismo identificas esa parte, entonces usar tus dones sería las posibles también para que en grupos familiares ustedes, si alguna hermana canta bien, pues denle el programa, ¿no? Algunos cantos, lecturas de salmos, etcétera. Si un hermano predica bien, pues denle la enseñanza, ¿sí? Que practique allí usando sus dones. Y la cuarta es involucrarse en el servicio con el grupo. Bueno, pues allí si hay que llevar algo en el grupo familiar para compartir con los hermanos, una sopa, un arroz, un agua fresca o agua fresca, lo que ustedes pueden ver, involucrarse en el servicio con el grupo. Eso es también el discipulado, involucrar a las personas. La cuatro es el evangelismo. Posibles actividades para evangelizar, orar por tus amigos no creyentes. Debemos tener una lista en eso, hermanos. Orar por nuestros amigos no creyentes. Desarrollar amistades con no creyentes. Y esto más adelante, en cuanto a esto, lo vamos a ver en el evangelismo, en la clase de evangelismo, cómo desarrollar amistades con no creyentes. Pero dentro de lo que es grupos familiares, hay que orar por los no creyentes y desarrollar también amistades. Compartir a Cristo con no creyentes. Cuando esto se lleva a cabo, cuando compartimos a Cristo con no creyentes, nuestro grupo familiar va a crecer más rápido que no hacerlo. Muchos grupos no evangelizan, por lo tanto, pues también no tienen crecimiento numérico. Invitar al grupo familiar, sí. Compartir tu testimonio, cantar una alabanza que toque el corazón. Bueno, esto lo pongo porque lo he visto en mi caminar como pastor, como misionero, cuando entonamos cantos que tocan el corazón, pues la gente dice, ay, cante otra alabanza, ¿no? Por ejemplo, hay alabanzas como un día orando le dije a mi Señor, tú el alfarero y yo el barro soy. Tú cantas con esa emoción, con guitarra, con la música, con el bajo, no sé, con teclado y cantas con una emoción, pues hasta eso toca el corazón de la gente. A veces no se necesita predicarles. No se necesitan otras cosas, sino los cantos, compartir tu testimonio. A ver, a veces también compartes cómo Dios te ha cambiado, cómo Dios te ha alcanzado, cómo es que nosotros creímos y cómo nos ha beneficiado al creer a Jesús. Todo esto nos va a beneficiar mucho el grupo familiar. Recuerden lo que estamos viendo, las ventajas de establecer grupos familiares. Bueno, vamos al punto. Quiero comentar un poquito aquí de las fotos que ustedes ven. Cuando inicié mi trabajo aquí en Durango, creo que ha sido lo más complicado aquí en Durango para mí. He estado trabajando en 6 iglesias en la República Mexicana y he dado resultados sorprendentes, pero aquí en Durango me ha costado muchísimo. No sé en qué consiste, pero utilizo también los métodos de grupos familiares. Y dentro de muchos métodos que he utilizado, cultos evangelísticos, en la iglesia, salir a cantar en hospitales, en los tianguis, a tocar, a cantar, a predicar,
no me ha dado resultado como en grupos familiares. Y esto de las fotos que ustedes ven, los bautismos que he tenido, estos últimos no tiene mucho que bautizamos una persona, tiene como 20 días que bautizamos una persona aquí en la iglesia. No tenemos la foto aquí, pero los que hemos bautizado son personas que estuvieron en el grupo familiar, aunque sea una o dos veces, tres veces, escucharon el mensaje y después invitamos que tomen decisiones. Pero esos son frutos que ustedes ven, 7, 8 en 2 o 3 años, es mucho para uno. Y no teniendo ningún método, eso va a estar más complicado porque mucha gente bautiza personas en el año, sí, pero es el nieto, es la tía que no se había bautizado 20 años, etcétera, etcétera, pero nunca es nuevo. Yo aquí en Durango, todas las personas que ustedes ven aquí, yo no los conocía, nombre de nombre, ni conocía sus apellidos, de nada. Yo llego, yo los conozco y hago relaciones. Después de mis relaciones, invito a un grupo familiar. Y dentro del grupo familiar es cuando ellos crecen, avanzan y deciden bautizarse, porque allí en el grupo familiar hay temas también para que ellos tomen la decisión de bautizarse. Entonces solamente les muestro este punto para que ustedes no digan, no, es que no podemos porque no ha crecido la iglesia por grupos familiares. Para mí creo que ha sido y va a ser siempre el método más efectivo para plantar iglesia, para evangelizar. Sería un método muy eficaz para ustedes si ustedes la implementan en su lugar. No vamos a tener el receso, solo quise mostrarles estas fotos. Cualquier cosa ustedes pueden ver. Tomen una foto, la iglesia donde están ahorita, una foto, la cantidad que estén, 30, 40, 50, 100. Tomen una foto y una vez que establezcan grupos familiares, ya tengan sus grupos familiares, ustedes se van a dar cuenta en 2 o en 3 años cómo ha crecido la iglesia a través de grupos familiares. Pero trabajándolo, porque vamos a tener más clase, este es el primero, las ventajas, cómo vamos a ver, presentar las ventajas de tener grupos familiares. Y este es una de las ventajas porque si no lo hubiera yo establecido o llevado a cabo, practicado este método, yo no tuviera este resultado de bautismos, de simpatizantes. Ahorita tenemos 6 simpatizantes más. Quiere decir que estos grupos pueden dar más frutos. Voy a pasar los beneficios de grupos familiares. Primero estamos viendo las ventajas que tiene, muchas ventajas porque nos puede dar mucho fruto, pero también tiene beneficios. ¿Cuáles son los beneficios de grupos familiares? Si ustedes tratan de invitar a una persona en la calle o con sus vecinos, van a la casa y tocan en la casa y le dicen, vecino, quiero invitarte a un culto que vamos a tener hoy. Va a estar muy bonito, va a estar bien alegre, va a haber un músico, va a haber un predicador, etcétera, etcétera. Estoy seguro que no van a ir en el templo. Y aquí pongo, para el evangelismo, las tradiciones, maneras de vestirnos, actuar. En el templo venimos nosotros muy acá, muy con corbata, ¿no? Bien vestidos. Las tradiciones, oramos muy así bien. O en la comida, en todo es bien ordenado. Cómo actuamos, todo saludamos muy bien. Y en el grupo familiar cambia completamente. Vas un poco más informal, tu manera de actuar es un poco más libre. Las tradiciones se rompen un poco, ¿no? No es como en los templos, se dan cuenta ustedes que en los templos tú llegas, si llegas temprano te sientas en la primera silla. Si llegas 10 minutos después, te sientas en la otra. Si llegas media hora después, te sientas en la otra. Por lo tanto, tú ves a los hermanos atrás, unos más atrás, hasta atrás. Esas tradiciones que tenemos se rompen totalmente en un grupo familiar, porque en un grupo familiar lo hacemos redondo. Lo más probable es que todos lo vemos la gente, cómo viene vestido, si viene contento, viene triste.
viene con problemas, lo vemos sus rostros. Y esto es lo que tiene, los beneficios de grupos familiares, que nuestras iglesias tienen barreras visibles. ¿Cuáles son? Tradiciones, maneras de vestirnos, maneras de actuarnos, que no permiten que la gente entre. Y en un grupo familiar entran más fácil que en un templo. Es los beneficios tener grupos familiares. Vamos a alcanzar más personas al aplicar este método en nuestras iglesias. Pero hay que hacerlo, hermanos. Si no lo hacen, ningún método sirve si no se aplica, si no se acciona. Necesitamos accionar, establecer el grupo para que podamos ver resultado o fruto. Los grupos familiares proveen un puente mucho más natural hacia los no creyentes, que decimos que ellos pueden llegar más rápido a un grupo familiar que en un templo. Tanto prueben ustedes invitar 5 personas en el templo en la semana, y si ustedes establecen un grupo familiar donde el hermano anfitrión que da su casa para que se establezca el grupo familiar tenga buen testimonio, responsabilidad, compromiso, estoy seguro que esa persona que está dando su casa, y si ustedes invitan personas allí, va a haber más resultados que invitar en el templo. Por eso pongo aquí que los grupos familiares proveen un puente mucho más natural hacia los no creyentes. Es más difícil llevar una persona de su casa al templo. Es más fácil llevar de su casa a otra casa. Mientras los grupos familiares o los miembros desarrollen relaciones con no creyentes, es más fácil para ellos invitarles al grupo familiar. Quiero que tomen en cuenta esto. Es más fácil para ellos invitarles a un grupo familiar. Todos los miembros, hermanos, les pido que inviten personas en la casa del hermano Carlos, en la casa del hermano Juan, en la casa del hermano Francisco. La persona donde se realizan los grupos familiares, es más fácil para los miembros llevar personas. Espero que esto sea entendido. Cualquier duda, mis hermanos, pueden preguntar por qué razón digo esto. Como no hay muchas personas para conversar, para preguntar, pero cualquier duda que tengan, lo digo por una experiencia, por las experiencias que tengo, porque he visto muchos hermanos llegando en grupos familiares. En Juan 13:35. Voy a tratar de leer este pasaje. Juan 13:35. Dice en la Dios habla hoy: si se aman los unos a los otros, todo el mundo se dará cuenta de que son discípulos míos. Si se aman unos a otros. Nosotros sabemos cómo mostramos el amor. En un templo, no sé ustedes cómo lo han mostrado el amor, pero tratamos de orar unos por otros, de apoyarnos unos a otros, pero es más lejano. Decíamos hace rato que es menos transparente, es más íntimo en los grupos familiares. En los grupos familiares podemos dar cuenta quién quedó sin trabajo, quién tiene un problema económico. Y es allí donde nosotros dice, ámense unos a otros, ¿sí? Ámense unos a otros para que el mundo se dé cuenta que ustedes son mis discípulos. Amarse unos a otros es ayudar a las personas, proveerles lo que necesitan las personas cuando estén pasando en un problema. Pero esto no se hace mucho en los templos, se hace más en los grupos familiares, porque detectamos más los problemas en los grupos familiares. Yo espero que así sea, ¿no? Llegué en un lugar donde un grupo familiar, una hermanita muy generosa con lo que daba, ¿no? Y no terminó el culto, dijo, hermanos, ore por un refrigerio chiquito, decía la hermana. Ah, pues sacó los platos, los vasos, y pues al pasó la comida.
y a todos nos servimos, pero no había mucho que, pues no hay algo para tomar. Dije, no quise preguntar porque no había pasado, ya estaban comiendo los hermanos. Entonces le dijo un hermano, ¿quieres traer unos 2 refrescos? Ya fue, y ya, es que no tenemos dinero, dijo cuando ya después se fueron los hermanos. No tenemos dinero, ¿no? Porque mi esposo quedó sin trabajo. Pues si yo ya sé como líder que su esposo quedó sin trabajo, no lo voy a ver, sino debo de organizar el grupo familiar que dé 1 kilo de ayuda, que coopere con 10 pesos, 20 pesos, 100 pesos, lo que tengan la capacidad de los hermanos para apoyar o poner un encargado para que vea o detecte esas necesidades. Pero es así como dice Jesús, ámense unos a otros para que la gente del mundo se dé cuenta que son diferentes. Yo espero que esto quede muy comprendido. Conforme llegan las visitas en el grupo familiar, uno de los testimonios más poderosos que ellos pueden recibir es observar el amor manifestado en el grupo. Si nosotros escuchamos que tiene problema con su esposo, no acudimos a apoyarlo. Si escuchamos que no tienen para comer, no le apoyamos, etcétera, 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 pues ellos no van a, no, es que, ¿y cómo es que te entregaste? Es muy bien, hermana. ¿Cómo es que usted está bien entregada? No van a decir, porque ustedes predican bien. No, porque ustedes me apoyaron, ustedes me acobijaron, me abrazaron, me recibieron. Eso van a decir la experiencia. Cuando estuve en el hospital, ustedes estuvieron. Cuando estuve enfermo, me visitaron. Cuando estuve con problema, me animaron, etcétera. Pero no van a decir porque escuché una predicación del hermano Enrique y cambió mi vida completamente. No, ellos ven. Uno de los testimonios más poderosos que ellos pueden recibir es observar el amor manifestado en el grupo. Si no ven amor en el grupo familiar, no va a pasar absolutamente nada, hermanos. Van a llegar las personas, se van a ir. Van a llegar, se van a ir. Nunca vamos a ganar personas porque no tenemos amor unos por otros. Por eso, creo que es importante aplicar este punto. Yo quisiera que el mismo Señor Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo, y a tu prójimo como a ti mismo. Si practicamos el amor, estos valores que Dios determinó, vamos a poder nosotros hacer crecer nuestro grupo familiar, no diciendo, no hablando, sino haciendo, obrando. La otra parte, deben ver una diferencia entre nuestras acciones, actitudes, palabras y comenzar a preguntarse, ¿por qué? Vean esta expresión. Ellos se van a preguntar, se van a hacer esto. ¿Ven la diferencia? ¿Ven el cambio de esa gente? ¿Ven el gozo que tienen? Vean, todas esas preguntas se van a hacer preguntas porque cuando llegan en casa van a ver muchas cosas diferentes. ¿Lo viste cómo nos dieron la bienvenida? ¿Cómo nos abrazaron? Nos tendieron la mano, oraron por nosotros. Esto es lo que van a decir, van a preguntarse, porque ven el cambio, ven la diferencia donde han ido, porque el amor puede romper muchas cosas. Yo espero que en su grupo mate exista amor y que los grupos crezcan para honra y gloria a nuestro Dios. El punto 2 de los beneficios para desarrollar relaciones. Jesús escogió vivir en comunidad con sus discípulos. Si queremos nosotros hacer discípulos, tenemos que escoger el mismo método que Jesús utilizó. Escogió vivir en comunidad con sus discípulos. ¿Cuántos eran? 12. ¿Qué hacían todos los días? De 6 a 6, de 6 a 6. Oraban juntos,
oraban juntos a Dios, comían juntos, aprendían con el ejemplo y las palabras de Jesús. Se animaban, predicaban juntos las buenas nuevas. Jesucristo escogió vivir en esa comunidad con sus discípulos. Y esto puede suceder. Por eso, para desarrollar relaciones, necesitamos también nosotros escoger vivir en comunidad con las personas. Tengo algo muy importante. En Mateo 13, en la parábola que todos conocemos muy bien, versículos 31, dice así la palabra. Jesús también les contó esta parábola. El reino de los cielos es como una semilla de mostaza que un hombre siembra en su campo. ¿Cómo es el reino de Dios? Es como una semilla de mostaza que un hombre siembra en su campo. Y el verso 32. Es, por cierto, lo más pequeña de todas las semillas, la más chiquita, pero cuando crece, se hace más grande que todas las plantas del huerto y llega a ser como un árbol tan grande que las aves van y se posan en las ramas. Hermanos, solamente 12 discípulos, 12, muy pequeña la semilla del Evangelio. Primer discípulo, segundo, tercero, hasta llegar a los 12 discípulos. De esos 12 discípulos, dice la palabra que Jesucristo envió a otros 70 y también tuvo otros 500, etcétera. Y así va los 120, porque Jesucristo, una sola semillita chiquita, chiquita, ahorita somos miles y miles de discípulos. Solamente aquí en la Iglesia de Dios Séptimo Día, en la República Mexicana, somos casi 1000 iglesias, Guatemala, muchas iglesias, y de donde quiera. Ya somos muchos discípulos de Cristo. Pero, ¿cómo inició? Muy pequeñito, 12, apenas hizo 12, después se multiplica y se multiplica. Hoy hay miles de discípulos. Dice, como la parábola de semilla de la mostaza, aquí estamos viendo algo muy importante, hermanos. Así es el reino de Dios. Si nosotros tenemos 2 o 3 personas, va a ir multiplicándose. De repente se van a dar cuenta, yo llegando acá en Durango, me costó bastante. Tenía 3 hermanos, pero esos 3 no le echaban muchas ganas. Era muy complicado. No tenían mucho compromiso. De repente me desesperé un poquito en el inicio de mi ministerio. Pero después me fui dando cuenta, ya en la mañana estaba haciendo una lista, ya éramos 10 personas que nos apoyamos. Como cuando inicié no me apoyaban. Entonces uno dice, ay, está bonito. Si estuviera aquí otros años y aquí más y más, va multiplicándose los líderes, los miembros, los simpatizantes, va creciendo, va creciendo, va creciendo. Y mientras nosotros más compromiso, más responsabilidad tenemos para aplicar las 4 funciones, que es compañerismo, adoración, evangelismo y discipulado, nos va a sorprender mucho el crecimiento de nuestros grupos familiares. Pero en grupo familiar tenemos que practicar bien esos 4 para que dé fruto, para que crezca como la semilla de mostaza que crece más grande, la más grande de todas las plantitas allí en medio de la tierra. Yo espero que esto nos ayude a visualizar. Si yo tengo 3 líderes ahorita, para en 2 años tengo que tener duplicado, ¿no? Yo espero que así sea. Aquí el punto que vamos a hablar un poco es la adoración, el discipulado. Pónganle la palabra discipulado a lo que tenemos, ¿no? Y la adoración y discipulado, vamos a poner bien claro, ¿no? Es como el hacer discípulo. ¿Cómo se hace esto? Vean la flecha que está adoración. Un discípulo tiene que adorar a Dios. Adorar a Dios es vivir de acuerdo a su voluntad. Adorarlo.
Y Dios va la flecha para abajo. ¿Cómo se disipula? Pero dentro del compañerismo. Se hace el discipulado. Dios puede trabajar también en esa parte, ¿no? Pero del compañerismo, nosotros tenemos que trabajar con las personas. Trabajar con las personas porque eso va directo al evangelismo. Cuando tratamos de comer con la gente, convivir con la gente, apoyar a la gente, es donde tenemos más entrada para hablarles de Jesús, para hablarles del Evangelio. Espero que esto nos ayude a nosotros a ser buenas personas, ¿no? Recuerden que tenemos que tener un contacto con Dios todos los días para ser un buen discípulo y también tener, tener la capacidad de tener compañerismo, convivencia con los vecinos, con los no vecinos, los miembros, con los simpatizantes, etcétera. Entonces, para poder evangelizar necesitamos tener estos 4 puntos. Y quiero leer este. En un grupo familiar pasan tiempo juntos, se animan, oran el uno por el otro, se ayudan en problemas y necesidades. En una iglesia o en templos no se hace tanto estos, pero hay quienes practican, pero no tanto. 2. Proveen un ambiente ideal para el desarrollo de relaciones de discipulado. Los creyentes más maduros pueden acercarse a los creyentes nuevos para animarles, enseñarles y hacer el trabajo junto con ellos. Si van a visitar, lleven la hermana nueva o el hermano nuevo. Si van a orar, enseñen también a orar la persona. Ok. Buscan maneras para alcanzar a los amigos, vecinos, compañeros de trabajo, etc. Hay un compromiso en el grupo para edificar relaciones con los no creyentes. Y en las iglesias ya no existe eso, ¿no? Ya se perdió, pasa la semana, solo esperamos el culto o el servicio, pasa otra semana, esperamos el servicio. Ya no hay ese compromiso en el grupo de iglesia para relacionarse con no creyentes. Y en el grupo familiar tiene que haber ese compromiso para edificar relaciones, relacionarnos, conocer personas, para hablarles del Evangelio. Esto es lo que el grupo familiar tiene no solamente sus ventajas, también tiene muchas cosas que nos puede ayudar para crecer. 3. Para el discipulado. Romanos 14:19. Puse aquí la palabra mutua edificación, es decir, ayudarse unos a otros. Los grupos familiares proveen un lugar donde los creyentes pueden ministrarse los unos a los otros para poder crecer. Yo oro por usted, oras por mí. Yo, yo doy y tú ves cómo lo doy. Es decir, para apoyarse mutuamente se da mucho en los grupos familiares y para discipular una persona. Mucho, mucho. Ustedes van a ver personas que llegan que no saben orar, no saben tocar la Biblia, agarrar una Biblia, no saben el estudio de la Biblia, no saben cómo empezar. Y aquí es donde se puede ayudarse mutuamente, ¿no? Mutuamente y ayudar al que no sabe, y el que sabe también es ayudado por el que no sabe, porque de repente surgen esas cosas en el grupo familiar. Aquí, por casi últimos, qué debe hacer el creyente? Pues aquí procuren. Nosotros debemos de procurar tratar de lo que dice 1 Corintios 14:12. Voy a darle lectura porque esto es muy importante que tengan, ¿no? 14:12. Por eso, ya que ustedes ambicionan poseer dones espirituales, procuren tener en abundancia aquellos que ayudan a la edificación de la iglesia. ¿Qué serían los dones que ayudan a la iglesia? Dice que de lengua no. Dones de lenguas no ayudan mucho a la iglesia. Ayudan mucho los dones de predicar, enseñanza, cantar, los que dirigen, los que presiden. Todos esos dones ayudan mucho a la iglesia a crecer. Por eso procuremos, si vemos que ayuda mucho la iglesia
la enseñanza, pues aprendamos a, a escarbar, a estudiar, a escudriñar, a investigar, a crecer, para ayudar a la iglesia también a crecer. Y allí en Efesios 4:29 decir palabras que edifiquen a otros. Nunca que lastimen, nunca que traten mal, sino que siempre sean edificados con nuestras palabras. Como se dice, ¿no? Qué bueno que vino, hermanita, qué bueno que vino, hermano. Nos da mucha alegría que nos acompañe. Pero palabras qué milagro, hermano. Imagínense, esas palabras pueden lastimar. Así que decir palabras que edifiquen a otros, que edifiquen a otros. Decirle al hermano, lo está haciendo muy bien, hermano, lo está haciendo muy bien. Romanos 12:10, amarnos de todo corazón. Pues eso ya queda muy claro, hermanos, que si tratamos de amar a un hermano o hermana, debemos de hacerlo de todo corazón. Amén. El discipulado mutuo. Bueno, ya les hablé un poquito, que tenemos que trabajar del discipulado mutuo, ayudarnos unos a otros, orar unos a otros, enseñarnos unos a otros, cantar, enseñarnos a cantar unos a otros, todo es unos a otros. Los grupos familiares también son un buen lugar para descubrir, desarrollar y poner en práctica los dones. Esto es sin duda, hermanos. Si ustedes tienen un grupo mate, un grupo familiar en casa, ustedes van a ver que hay un lugar para desarrollar sus dones de las personas y poner en práctica esos dones. Si cantan bien, ahí pueden cantar. Si tienen buena memoria para retener los textos, allí pueden memorizar pasajes. Si ustedes descubren que hay un hermano que habla muy fluido, ahí pueden ponerlo a leer y a participar. De todas maneras, dice que los grupos familiares son un buen lugar para descubrir, desarrollar y poner en práctica los dones. Yo espero que utilicen esto, descubran los dones de los hermanos y traten de desarrollarlo y ponerlo en práctica en el mismo grupo. Las personas es nutrida y se anima a descubrir sus dones por medio de su participación en el grupo familiar. Si no lo ponemos a practicar, a hacer algo, vamos a salir haciendo nosotros todo y eso es un problema. Hay que tener mucho cuidado en eso. Procuremos, amados hermanos, que podamos nosotros nutrir y animar a descubrir sus dones por medio de sus participaciones en el grupo familiar. Una lectura, una oración, una visita, o etcétera. Ustedes pueden hacerlo. Crece en fe y madurez. Tiene la oportunidad de ser discipulado por ser cristianos maduros. Con el tiempo ellos repetirán este proceso con otros. Espero que así sea, ¿no? Que los nuevos crezcan y maduren en la fe. Que los nuevos tengan la oportunidad de ser discipulados en ese grupo familiar. Porque en la iglesia a veces no se dedica uno, a los pastores ni a los líderes. Y en el grupo familiar ustedes lo pueden hacer grupal o personal. Vamos concluyendo. Un grupo familiar puede cuidar y satisfacer las necesidades físicas. A veces no hay dinero, tienen problemas económicos y el grupo puede juntar una despensa. Espirituales, vienen con problemas las personas, problemas familiares, problemas con los hijos, problemas con su salud, etcétera, etcétera. Ustedes pueden apoyar también lo espiritual, orar unos por otros, orar en grupo, etcétera. Sociales y emocionales de la gente de una manera eficaz, ¿sí? Y allí es donde nosotros tenemos que tender nuestras manos a las personas que necesitan, abrazarlos si están mal emocionalmente, darles la mano. Y eso no falla. En un grupo familiar, hace poco en un grupo que tenemos, llegó una persona que tenía mucha ansiedad. Le dimos la bienvenida. Unos hermanos que tienen ese cariño lo abrazaron y dijo, después me mandó un mensaje, me sentí muy bien en el grupo que tiene. Muy bien me sentí. Dice, un poco incómodo porque me abrazaron mucho, pero me sentí muy bien.
bueno, lo bueno que se expresó para saber cómo tratarla, ¿no? Pero en el grupo familiar, hermanos, se puede hacer muy bien eso. Traten de abandonar la guitarra, dejar su lugar, párense, vayan, estrechen su mano. Bienvenido, hermana, bienvenido, hermano. Y si es posible, si ustedes tienen la costumbre de dar un abrazo, un beso ahí en la mejilla, no sé cómo es la costumbre, traten la manera como sea su costumbre, hermanos. Y eso se hace en los grupos familiares. Crecen en su conocimiento y amor hacia los demás al compartir sus necesidades y al tratar de solucionar juntos. Cuando ellos comparten, así podemos nosotros ayudarlos a solucionar sus problemas, ya sea emocional, física, pero ellos tienen que sacar a través de los rompehielos, sacan esos problemas. Ellos sacan. Ustedes tienen que buscar una pregunta de rompehielos para que para que sean fluidos y saquen todos sus problemas, cualquier tipo de problema que lleven. Vamos a pasar aquí para el desarrollo de los líderes. Bueno, ¿cuántas personas puede un hombre? Voy a pasar esto porque ustedes saben que Jesucristo se fijó a un máximo, 12 personas discipuló él, no más. Y hay pastores que quieren discipular 500,000 personas y eso no se puede. El mejor líder nos muestra que solamente 12, de 12 para abajo, no de 12 para arriba. Es muy difícil discipular muchas personas. Es mejor si pueden hacerlo. Aquí pongo cuántas personas pueden ser cuidadas apropiadamente. 1, 2, 3, 9, 12. Para mí, como cristiano y líder, con 3 puedes cuidar muy bien. Ya 12 es muy pesado para uno. El maestro de los maestros lo hizo porque lo trajo todo a su casa, en su campo donde él andaba. Y nosotros tendríamos que ir a casa, individual. Si trajéramos aquí en mi casa, es decir, que vengan todos a la casa, pues yo los discipulo los 12, como con ellos, pero ya no se da esto. Así que para mí 3, pero ustedes opinen. ¿Cuántas personas pueden ser cuidadas apropiadamente? Esto elimina a los líderes quienes están tratando de ministrar el punto de agotamiento. Bueno, esto no lo vamos a leer. Ustedes saben la historia de Moisés, cómo él quería ser líder de 500,000 personas. Pero llega su suegro Jetro, le dice, no, 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 estás haciendo mal. Reparte las personas y pon líderes de cada grupito. Y así fue. Así que hay que tratar esto, ¿no? Para la plantación de iglesias. El uso de grupos familiares es de gran beneficio para un plantador, quien quiere plantar una iglesia, porque evangelizar a los no alcanzados se utiliza en grupos familiares. Discipular a los nuevos creyentes también se hace. Desarrollar líderes también se hace en grupos familiares. Así que los grupos familiares proveen el medio para lograr todas esas metas. Si una persona quiere evangelizar, en grupos familiares se puede hacer. Si una persona quiere discipular, en el grupo familiar se puede hacer. Si una persona quiere desarrollar líderes, en el grupo familiar se puede hacer. ¿Cuáles son algunas de las barreras tradicionales del crecimiento de la iglesia y su reproducción? Bueno, yo he visto que es la falta de evangelismo, no eficaz. El evangelismo que llevan es que van, se sientan en el parque, empiezan a gritar, empiezan a predicar en los hospitales y no alcanzan personas. Pasa un año, pasa 2 años, 3 años y no alcanzan personas por falta de un evangelismo eficaz. Así que hay que evangelizar adecuadamente a través de grupos familiares. Esto es uno de los métodos muy eficaces. La falta de discipulado. No se hacen en un campo así como en hospitales o en parques. Se hacen en casa o de uno a uno. Bueno, no quiero abordar mucho aquí porque es más largo. Aquí que quiero ir más allá. Quiero que lean esto. Los grupos familiares proveen la habilidad de desarrollar una estrategia más fácil para plantar una nueva iglesia. Preguntas. ¿Hay algunas barreras en su iglesia que impediría a un no creyente quien nunca ha estado en la iglesia venir a un culto?
No sé si es las tradiciones, como les dije hace rato, o las costumbres, o lo que ustedes tengan, ¿no? Pero ustedes chequen. ¿Pueden los grupos familiares servir como puente para no creyentes? Yo digo que sí, porque les mostré hace rato que sí, es los grupos familiares es un puente para que pueden llegar a muchas personas. No directamente a una iglesia, primero pasan en el grupo familiar, después llegan a una iglesia. Plan de acción: explíquele a un amigo cristiano que no sabe acerca de los grupos familiares y sus beneficios. Explíquenle, hermanos, que no saben, explíquenle las ventajas y los beneficios de establecer grupos familiares. Pídale razones por las cuales él está o no está de acuerdo. Ustedes, dame las razones por qué estás de acuerdo y por qué no estás de acuerdo. Gracias por la atención. Espero que haya quedado entendido esta clase. Cualquier duda, mis amados hermanos, hermanas, pueden preguntar. Tiene mi hermano Marín mi número de teléfono, mi chat de WhatsApp o mi correo. Así que Dios les bendiga. Las dudas que puedan tener o alguna orientación sobre esta primera clase. Después subo un Word para que ustedes tengan las como 5 o 6 preguntas nomás para que contesten esta primera clase. Dios les bendiga, que la paz de Dios sea con ustedes. Gracias, mi amado hermano. Aquí concluimos la clase, hermano. Cualquier duda que tengan, Dios nos ayude mucho a practicar lo que hemos visto. Y las preguntas lo voy a subir. Bueno, no sé, nuestro hermano Marín, el día que abra la plataforma lo subo, ustedes la contestan. Pero qué bueno que hayan escuchado esta primera clase. Hermano, aquí concluyo mi clase. Dios le bendiga mucho.